aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluyemos, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a iniciar con la palabra del Señor esta noche. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Fíjense que hermanos, se vuelva a pedir. Que nos guíe, hermanos, en esta noche para compartir una palabra. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hablar acerca del año de la unidad. Y yo creo que el Señor tiene un propósito, ¿verdad?, para nosotros, y ese propósito es bendecirnos, es llevarnos a otros niveles, y depende de Él, pero también depende de nosotros, ¿verdad? Si buscamos de Él, si nos ponemos en su frecuencia. La frecuencia de Dios es el área espiritual. Tenemos que meternos en lo espiritual. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendícenos de una manera especial, de una manera poderosa. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Que hoy, Señor, podamos ser bendecidos poderosamente, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, danos una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad? Acá me salen las letras. De un color bonito, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, un niño los conducirá. Ahí hay una figura, ¿verdad? Pero nos habla acerca del milenio. En el milenio la Biblia dice que va a haber, hermanos, va a haber paz, va a haber un reino de gran bendición sobre el mundo, en el mundo. Y ese reino es el reino de Jesucristo desde Jerusalén. Entonces, pero también encontramos figuras en este texto, ¿verdad? Figuras muy importantes que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo espiritual. Vamos a ver eso. Bien. Hemos estado ministrando por 23 años, hermanos, la iglesia de Benecer ha estado ministrando cada año una proclama. Entonces, las proclamas, nosotros tenemos 5 años apenas, y un servidor pues sintió en mi corazón, he sentido ministrar estas proclamas sobre la iglesia, hermanos, creyendo, ¿verdad?, que la bendición de Dios va a fluir, así como el Señor ha bendecido al apóstol Sergio en la iglesia de allá de la zona 5 en Guatemala. Y yo creo que si declaramos esta palabra y la creemos, hermanos, también el Señor va a bendecirnos a nosotros de una manera poderosa. Entonces, confiamos, ¿verdad?, que esta palabra va a ser de bendición a nuestras vidas. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. ¿Qué entendemos nosotros por unidad? ¿Qué entendemos nosotros por unidad? A ver, ayúdenme. ¿Qué es unidad para usted?
Estar unidos. Estar juntos. ¿Qué más? Pero, sí, es que hay otro, está empatado. Estar en paz. Estar con un mismo propósito, ¿verdad? Estar con un mismo fin. Tener confianza. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los días. Pero el plan de Dios, hermanos, es que el pueblo, su pueblo esté unido. Y eso es peligroso porque tenemos que analizar bien, hermanos, si la unidad es una unidad sana. Gracias. Si la unidad que se está promoviendo es una unidad sana o es una unidad, no soy yo, sí. A ver. Ok, a ver. Bueno. Ok, a ver. Bueno, ok, ahí está. Entonces, decía que el plan de Dios, hermanos, es la unidad de su pueblo. Pero debemos tener cuidado de no caer en el ecumenismo. El ecumenismo, ya lo hemos explicado, ¿verdad? Es la unidad de la luz con las tinieblas. Es la unidad de un pueblo cristiano, hermanos, que adora a un solo Dios, con el pueblo, con un grupo de personas que adoran ídolos. Eso no puede ser unidad, ese es ecumenismo. Sin embargo, en la unidad se debe practicar la tolerancia para no llegar a ser legalistas. Y también cuidar pero también, hermanos, si nosotros somos tolerantes, debemos tener cuidado de no ser confundidos o engañados por las tinieblas. No sé si me estoy explicando, pero mire, vamos a ver algunos ámbitos de unidad. No sé si esa palabra es correcta, ¿verdad? Pero Isaías capítulo 11:6 dice: el lobo morará con el cordero. Mire que el lobo morando con el cordero. O sea que ahí se habla de características distintas, ¿verdad? El lobo tiene una característica. El lobo tiene una, ¿qué le diré? Un tipo de naturaleza, pero el cordero tiene diferente naturaleza que el lobo, y ambos van a poder morar juntos. Entonces la unidad, el ambiente, la unidad, hermanos, se va a dar dentro de la habitación, ¿sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la Biblia. Y luego dice: y el leopardo se echará con el cabrito. Van a reposar. El becerro, dice, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. A mí me gustó más esta versión, la Dios habla hoy, porque habla de las buenas relaciones. Dice: entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los ámbitos de la unidad, hermanos, es las buenas relaciones. Lo que decía la hermana, ¿verdad? Vivir en paz. Uno en el matrimonio o en el hogar, yo considero que es mejor vivir con alguien, ¿verdad?, que me trae paz y no que me traiga loco. No sé si está clara eso, ¿verdad? Porque hay gente, ay, es que me trae loco, o me trae loca, y pero también me pone de la patada, me pone mal. No tengo paz, no confío, no sé qué pasa, pero no. Entonces, yo preferiría la paz, ¿verdad?, que con una mujer que me apasione. No sé si me entiende eso.
¿verdad? Es que digo esto en base, ¿verdad?, a lo que nos estamos viendo acá, y lo digo también por la experiencia de la vida, pues en una ocasión se lo vamos a platicar. Pero la cosa es, hermanos, que dentro del ámbito de unidad, creo yo que las buenas relaciones son importantes. No puede haber unidad si no se vive en paz. ¿Me estoy explicando? Entonces el lobo y el cordero van a vivir en paz. Alguien fue un lobo ¿verdad?, en el mundo, pero ya convertido, ya en el rebaño, hermanos, viene a ser un cordero, porque a medida que está siendo ministrado por la Santa Cena, está haciéndose una transformación en su espíritu primeramente, luego en su alma, hermanos, y finalmente llegará a ser, hermanos, en su cuerpo. Ahora, dice luego, el tigre descansará al lado del cabrito. Ahí está hablando, cuando habla de descansar, se habla de reposo. Nosotros tenemos que, hermanos, ministrarnos en el reposo del Señor para que podamos nosotros confiadamente, hermanos, esperar en el Señor. ¿Sí me explico? Reposar en Dios. Usted, hermano, no puede vivir en unidad, ¿verdad?, si no tiene reposo en el Señor. A veces queremos, hermanos, hacer lo que a Dios le corresponde, pero resulta pues que no podemos. Hay cosas que le corresponden a Dios hacer que yo no podré hacer, y hay cosas que a mí me corresponden hacer que Dios no va a hacer. Amén. Entonces, luego dice, el becerro y el león crecerán juntos. Ahí habla, hermanos, de desarrollo, del crecimiento espiritual. Entonces estamos hablando de buenas relaciones, de reposo, del desarrollo, del crecimiento espiritual en la vida, hermanos, de la iglesia. Y dice que entonces se va a dejar guiar. Porque mire, hermanos, seamos sinceros, a veces no nos dejamos guiar. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la enseñanza dice una cosa y mi práctica es diferente. ¿Entiendes? Entonces yo no me estoy dejando guiar, no estoy haciendo lo que se me está enseñando. Entonces dice, y se dejarán guiar, o sea, se van a dejar pastorear por un niño pequeño, por alguien que pensamos nosotros que puede saber. Yo sé más que él, yo sé mucho. Y esa situación, hermanos, a nosotros nos lleva a una actitud vamos a decir, de alarde de conocimiento, cuando en realidad, hermanos, el Señor quiere que nosotros nos bajemos, ¿verdad? Diría alguien, que bajemos 2 rayitas y nos dejemos guiar. Entonces, esos 4 puntos son como 4 ámbitos o ambientes, hermanos, para la unidad. Buenas relaciones. Amén. Reposo, desarrollo y dejarnos pastorear. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido para no decir, ¿cuánto me dan 5 minutos más? El propósito de Dios es que la iglesia tenga unidad del espíritu y unidad, hermanos, de la fe, para que podamos llegar a la condición de hombres maduros, o sea, de hijos de Dios, pero maduros. Amén. Cuando dice hombres maduros, no se refiere nada más, ¿verdad?, a varones, se refiere a la iglesia en general. Entonces, veamos qué es lo que va a vincularnos, hermanos, para que podamos tener unidad. Dice Efesios 4:3, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
Nosotros tenemos que esforzarnos. La paz, hermanos, no se da automáticamente. La paz se busca. Dice la Biblia, seguid la paz. Búscala. Amén. Búscala. Y dice la Biblia, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Entonces, esforzándonos, y luego la traducción lenguaje actual, mire cómo lo traduce, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. En la unidad, hermanos, ahí hay bendición de parte de Dios. Estemos en paz con nuestros padres, estemos en paz con nuestros hermanos, estemos en paz con nuestra familia, estemos en paz con todo el mundo, en el trabajo. No nos metamos en problemas. Mire, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan. Mire qué tremendo, hermano. Entonces se pierde la unidad que el Espíritu de Dios nos da. Entonces, yo quiero, con la ayuda del Señor, hermano, que nosotros podamos desarrollarnos y podamos crecer y podamos recibir de parte de Dios una administración de unidad en la que todos estemos en paz unos con otros. Ahora la iglesia, pues aquí la congregación no es muy grande, pero ¿qué le parece que vaya a acercar más gente y más gente y más? Hermanos, cuando crece una congregación, crecen también los conflictos, las dificultades. Pero en lo personal, yo le pido a todos que nos esforcemos por mantener la paz. ¿Entienden? Que lo que le corresponde al pastor, déjeselo al pastor. Porque si alguien quiere hacer el trabajo del pastor, hermano, lo que va a hacer es dañar la situación o la relación en la iglesia. ¿Sí me explico? No sé si me explico, pero bueno, que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé entendimiento. Mire, uno de los propósitos de los 5 ministerios, hermanos, del trabajo, de la labor, del servicio de los 5 ministerios, en Efesios 4:13 dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, los 5 ministerios tienen el propósito, hermanos, de llevarnos a la unidad de la fe. Por eso es que no podemos prescindir, ¿verdad?, del ministerio apostólico. No, los apóstoles no existen ya, dicen algunos. Y los profetas tampoco, dicen otros. Creemos sí en el ministerio evangelístico, pastoral y en el ministerio magistral. Pero apóstoles y profetas no, dicen algunos. Pero hermano, si prescindimos de los 5 ministerios, entonces no podremos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y no podemos llegar a la condición de un hombre maduro. No podemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque el Señor puso pues apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora estamos hablando de la unidad. Este es un año de unidad y yo creo, hermano, por estar bajo esta cobertura de los 5 ministerios, que el Señor nos va a traer una bendición especial, y dentro de esa bendición va a llegar la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Vamos a llegar a la estatura de un hombre maduro, a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Mire,
Esta versión lo dice de una manera mucho más clara, que los 5 ministerios, la administración de esos 5 ministerios, dice que nos va a llevar a ser un grupo muy unido y que llegaremos a tener todo lo que nos falta. ¿A cuánto le faltan cosas, hermano? Pero no me refiero materiales, sino espirituales. A algunos le falta, ¿cómo le diré? Prudencia, tal vez. A otros nos falta paciencia. A otros nos faltan otras cosas. Pero aquí, siendo ministrados con la ayuda del Señor y estas enseñanzas, vamos a llegar a tener todo lo que nos falta. Y entonces vamos a llegar a ser perfectos, como la Biblia lo dice, como lo es Cristo, por conocer, dice, al Hijo de Dios y por confiar en Él. Bueno, ¿cuál es el anhelo de Dios? Mire cómo dice aquí la palabra. El anhelo de Dios, o el anhelo de Jesucristo, el anhelo de nuestro Señor es: quiero que todos sean uno. Y ahí está hablando de unidad. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, dice. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, hermanos, aquí hay una situación importante. ¿Cómo va a creer el mundo que Jesucristo es el enviado del Padre? ¿Cómo va a creer la gente si la iglesia o su iglesia, hermano, no está unida? ¿Sí me explico? Por eso el Señor oró. Este es el anhelo del Señor. Nuestras oraciones son la expresión, hermanos, de nuestro corazón. Y el Señor lo expresó en esta oración diciendo: quiero que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea, yo he querido levantar algunas obras en algunos lugares, pero no he podido, porque las personas que viven ahí o que han vivido en esos lugares dieron mal testimonio, peleando con todo el mundo, discutiéndose con todos. Y cuando yo llegaba a predicar, hermano, lo único que escuchaba era: oye, ¿y esa persona llega a la iglesia de usted? Sí, ¿por qué? No, la otra vez se agarró aquí a groserías con un señor. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a saber la gente que nosotros, hermanos, que el Señor más bien es el Salvador del mundo y puede cambiar el corazón, hermanos, si no hay un cambio de vida o de conducta o de mentalidad en nosotros? Mire, tiene que haber unidad en el hogar. Por tanto, dice Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí se está hablando, hermano, de una unidad, pero es una unidad progresiva. Ser una sola carne, hermanos, nos habla de unidad, pero no de una unidad instantánea. Porque a veces creemos, ¿verdad?, que una pareja son uno cuando están en la cama y tienen relaciones sexuales. Ya somos uno. No. Esa es otra cosa. Llegar a ser uno está hablando de la unidad, hermanos, que es un proceso que requiere de paciencia, de amor, de comunicación y requiere de comunión con Dios. Muchas parejas, desafortunadamente, a veces yo platico con mi esposa y le digo: mira, ya tenemos, ¿qué? 30 años de casados casi. Y todavía hay cosas que no nos ponemos de acuerdo. Y hay matrimonios de muchos años más que todavía hay cosas que no se ponen de acuerdo. Las toleran, las aguantan, ¿sí o no? Pero de que estén de acuerdo, esos son otros 20 pesos.
¿verdad? Entonces, el Señor quiere llevarnos a un nivel de unidad, pero no solamente en la iglesia, sino desde el hogar. La Biblia oro dice: por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer. Este es el año de la unidad, hermanos. En este año ministramos en el nombre del Señor el año de la unidad, para que los matrimonios, las parejas en el Señor, sean bendecidos con la verdadera unidad espiritual. Porque, hermanos, la unidad primera que necesita el matrimonio es la unidad espiritual. Muchas parejas, ¿verdad? El mundo está cambiado. No nos enseñaron, sinceramente nadie nos enseñó, pero una pareja se conoce, ¿verdad? Y lo primero que dicen: vamos a ver si funciona. ¿Si funciona qué? Si siento algo en el beso, en la caricia, incluso en el sexo, dice, ¿verdad? Si me hace vibrar, esa es la persona. O sea, comienzan al revés, comienzan por la carne, por el alma, y el espíritu lo dejan al último. Pero no es así. Es primero la unidad en el espíritu. ¿Me entiendes? Que la otra persona también ama a Dios, yo amo a Dios. Busca a Dios y yo busco a Dios. No, amamos la palabra del Señor, yo también la amo. Y estamos unidos espiritualmente y buscamos de Dios. Lo demás se va a ir dando con el tiempo. Esa es la verdadera unidad, y ese es de esa manera es como inicia la verdadera unidad. Entonces, se necesita la unidad en el hogar. Yo hablaba con unos hermanos y la otra vez lo dije, ¿verdad? Le digo: hermanos, este año, si ustedes me permiten, yo voy a buscar un licenciado. Y aprovecho a decirlo desde aquí: voy a buscar un licenciado con el permiso de ustedes, ¿verdad? Y vamos a celebrar bodas, por lo menos 4 bodas. Bueno, y estoy viendo otros candidatos por acá. ¿Sabe por qué, hermano? Porque necesitamos ordenar nuestras vidas en todos los aspectos. El Señor nos recibe como venimos. Amén. Viene perdido. Amén. Vengo perdido. Yo llegué, perdónenme lo que voy a decir, y perdónenme los que escuchan, ¿verdad? Por el Facebook. Me perdonen mi hija y me perdonen todos, porque ya Dios me perdonó. Pero yo llegué teniendo un amante. Y llegué a la iglesia: Señor, perdóname, ayúdame. Yo quiero estar bien con mi esposa y mis hijos. Pero yo tenía una mujer. Y el Señor fue ordenando todo. Pero yo estaba dispuesto, pues. Yo estaba dispuesto. Le dije: Señor, ayúdame a ordenar esto porque yo estoy mal. Y el Señor fue ordenando todo, fue ordenando, hermanos. Fue quitando de medio. Un día se me acerca aquella persona, me dice: fíjate que estoy llegando a una iglesia y el Señor me habló y me dijo que quiere que yo le sirva. Aleluya, dije yo. Luego me dice: fíjate que el Señor me habló y me dijo que si no le sirvo, que si no le servimos y nos separamos, te vas a morir tú o me voy a morir yo. Bueno, y llegó el momento, hermano, que hasta ahí. Ok, cada quien por su lado. Y, hermano, ¿sabe qué? Al mes o a los 2 meses llegó toda esa familia a la casa a reconciliarse. Ay, cómo es bueno Dios, hermano. Usted no lo va a creer, pero esa familia toda, junto con la muchacha, llegaron a la casa y hablaron con mi esposa. Ella le pidió perdón a mi esposa. Y yo estaba en el cuarto y yo aproveché, dije: yo voy a salir. Y salí y le digo: ¿sabe qué? Pues ya que estamos de reconciliación, ¿cómo se dice? En reconciliación, yo quiero reconciliarme también. Y le pido perdón, señora. Le pido perdón a usted, a todos. Y nos dimos la mano y oramos. Y hasta ahí. Ahora, pero el Señor ha ido ordenando todo. Hermano, económicamente también. Y yo no sabía organizar mi dinero.
Me caía dinero. Ay, hermano, ¿sabe qué es lo primero que hacía yo? Irme a la taquería. Sí, o si no, decirle a un compañero, vamos a comer algo, vamos. Y ahí cargaba yo dinero. Pero ya ahorita, lo primero que tengo que hacer es ordenar, pues, sacar lo que le pertenece al Señor. A donde yo quiero decir, a lo que yo quiero decir, hermano, es que es un proceso, ¿sí? Y aunque hay cosas que todavía no hemos terminado, o Dios no ha terminado la obra en nosotros, la va a llevar a buen término. No sé si me explico, ¿verdad? No, yo espero que ustedes después digan, no, si el pastor tenía ese pasado, yo ¿para qué sigo llegando? No, es que el Señor, hermano, dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que creen que se las saben todas, aquellos que se creen más santos que otros, ¿verdad? Pero es que el Señor puede usar a quien sea, hermano. Ahora, estamos hablando de la unidad, y miren, la palabra que se usa aquí para unidad viene de la palabra dabak, que es propiamente afectar, dice, asirse o adherirse. Es figurativamente agarrar por persecución, abatir, acercar, alcanzar, apegarse, dejar, endurecer, entregar, juntar, ligar, pegar, dice. Y aquí dice unir. Eso es la palabra dabak, de donde viene la palabra unidad o unir. Dice que es pegarse, adherirse, mantenerse ligado. Pero mire cómo dice acá, ser fiel o seguir fielmente. Entonces la unidad, hermanos, se va a llevar a cabo en la medida que nosotros seamos fieles a Dios. Amén. Seamos fieles al Señor. Si somos fieles al Señor, hermano, le vamos a hacer, los hombres le vamos a ser fieles a nuestra mujer. Las mujeres le van a ser fieles a su esposo. Pero si somos infieles al Señor, hermano, no nos vaya a agarrar badabum. No vaya a ser que un día llegue aquí a la iglesia y el pastor tenga aquí badabum. A ver, hermano, aprésteme su celular. Por 200 pesos. No, 200 pesos no, hermano. La unidad ministerial, hermano. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el enemigo está unido? Unámonos nosotros también. Hermano, mire, la gente le decía al Señor, le decían a Jesús que Él echaba fuera los demonios, hermanos, porque por el espíritu de Belcebú. Pero mire cómo dice aquí el Señor. Entonces los moradores, aquí en esta palabra, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Hermanos, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, demonios, pues, espíritus malignos, brujos, se han unido contra la iglesia. Se han unido para destruir, para dañar. Los nombres de los pastores, hermanos, los nombres de muchos pastores, y yo creo que tal vez el de nosotros esté ahí, lo tienen los brujos, porque ellos están, hermanos, orando y están ayunando y están haciendo ritos y están haciendo, ¿cómo se llaman esos? Cultos, vamos a decir, en donde presentan a Satanás los nombres de los pastores para que caigan, para que, hermanos, se vean envueltos en escándalos, para que disminuyan su deseo y su anhelo de servir al Señor. Por eso es que oramos, pues, ahora, ¿verdad?, al inicio de los cultos. Pero mire, dice, se han unido contra nosotros. Y mire qué dice el Señor.
Cuando le decían que él echaba fuera los demonios por el espíritu de Belcebú, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, perdón, ¿qué dice? Es asolado. ¿Qué cosa es asolado, hermano? Cuando le da mucho el sol. A ver, no, ese es asoleado. Destruido. Todo reino dividido contra sí mismo se destruye. A ver. Y toda ciudad o casa dividida, mire, toda ciudad o familia dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso es importante, hermanos, la unidad. Pero miren lo que dice el Señor acerca del reino de las tinieblas. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dando a entender, hermanos, que un demonio no puede echar otro demonio fuera. O sea que esa gente que va con el brujo para ser desenchamucado, hermano, salen peor. Porque un demonio no echa fuera otro demonio. Un brujo no va a echar fuera un demonio. Porque trabajan en el mismo bando, para el mismo rey o para el mismo reino. Ahora, lo que yo quiero decir es que si Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, está unido, ¿cuánto más tenemos que estar unidos nosotros? Amén. Orando, buscando de Dios, uno por otros, orando. Mire que dicen que las palmeras no caen aunque vengan, hermanos, tsunamis, ¿cómo se llaman? Los vientos huracanados, esos que llegan a las costas. Las palmeras se doblan, pero no se quiebran. Dice, debajo de la tierra, las palmeras tienen enlazadas sus raíces, unas con otras. O sea que tienen una unidad tal, hermanos, que venga lo que venga, no caen. Entonces, yo oro por Pedro, ¿verdad? Pero Pedro ora por el hermano Alexis. Alexis está orando por la hermana Oralia. La hermana Oralia está orando por la hermana María. Y así, cada quien, hermanos. Y entonces formamos raíces espirituales donde nos estamos orando, estamos unidos en el nombre del Señor. Amén. Y necesitamos unidad congregacional. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre, hermano. Cuando nos unimos, hermanos, vamos a ser fuertes. Si nos unimos, hermanos, para orar unos por otros, si nos unimos para congregarnos, ¿verdad? Qué bonito. Yo creo que el Señor quiere derramar ese espíritu de unidad sobre nosotros. Dice Esdras 2:64 en otra versión, toda esa muchedumbre unida como si fuera o como si fuese un hombre solo. Hermanos, mire que necesitamos estar bien unidos. Salmo 122:3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Unámonos. La versión traducción lenguaje actual dice, esta es Jerusalén, la ciudad que fue construida como debe ser. ¿Cómo debe ser? Dice que fue construida en unidad y compacta. No cualquiera la va a destruir. Es una ciudad fuerte. ¿Qué es compacto, hermano? A ver, ayúdeme, a lo mejor, ayúdeme a buscarlo ahí en el diccionario, hermano. ¿Qué es compacto? Porque Jerusalén es figura de la iglesia, figura de la novia, que debe ser construida, edificada, pero debe ser edificada en unidad y compacta. ¿Qué dice ahí? Léelo fuerte. Que
Que está formada por elementos muy juntos. Formada por elementos, o sea, elementos muy unidos. Bueno, yo la otra vez, ¿verdad? Que íbamos hacia, ¿cómo se llama? Aguascalientes. Yo veo pues que va Alex y el hermano Cristian y ellos platican y yo les pregunto, ¿ustedes se conocían antes? ¿No? ¿Cómo se hicieron tan amigos? Aquí en la iglesia. Eso es hermoso, güey. Que aquí en la iglesia hagamos lazos de unidad, de amistad. ¿Me entiendes? Que no nada más, ¿verdad? Terminamos el culto y ya no vamos, no. Vamos a echar un café con el pastor. Yo traigo el café. A ver. No, de verdad. Ahí está, trae el hermano el pan. Ya está ahí. Entonces, hermanos, vamos a, nada más voy a ponerlo, pero anoten las citas. ¿Cuáles son las evidencias? Esto es lo que yo quiero que suceda en esta iglesia. Mire, que se levanten los caídos. Salmo 146, verso 8. Esa es una evidencia de que estamos unidos. ¿Alguien cayó? Pastor, hay que ir a ver al hermano. No, usted se pone de acuerdo con un hermano, vamos. O usted se adelanta, va. Nada más me avisa, ¿verdad? Pastor, vamos a ir a ver a la hermana que no la hemos visto ya. ¿Verdad? Pero ¿eso qué significa? Que estamos unidos. Luego, viene una doble recompensa, una doble porción. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa. Entonces viene una doble recompensa, hermanos, pero tiene que haber unidad en la iglesia porque somos primogénitos. Al primogénito se le daba una doble porción. Le voy a dejar la cita para que usted la lea en su casa. Deuteronomio 21, 15 al 17. Fíjese que esto está tremendo porque si un hombre tenía dos mujeres y amaba a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le dan hijos, dice, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama, ¿sabe qué pasa? Dice que ese hijo primogénito, aunque sea de la mujer que no ama, ese es el primero. A ese se le iba a dar la doble porción. Está tremendo eso. Ahora, otra de las cosas, la iglesia recibe una doble porción, hermano. La iglesia que está unida tiene avivamiento. Mucha gente se acercará porque oirán que el Señor está con nosotros, hermano. Dirán, wow, esa gente son unidos. No son unidos, sino son unidos. ¿Entiendes? Es diferente. Va a haber palabra revelada para confirmar llamamientos ministeriales. Hermanos, en la unidad, el Señor le va a hablar porque aquí el Señor le ha hablado a varios hermanos. Y yo sé que el hermano Pedro tiene un momento, va a llegar en que el Señor diga, Perito, ya es el momento. El hermano Alexis tiene un llamamiento, la hermana Michelle. Y hay hermanos que tienen un llamamiento de parte del Señor y Dios lo va a confirmar, hermano. Esto dice, es para los que han sido temerosos de Dios y que están esperando señales de confirmación. Dios va a confirmar en este año de la unidad. Y mire, va a haber unción abundante. El aceite que ha sido derramado sobre la cabeza, o sea, sobre la iglesia, sobre el apóstol Sergio Enrique, va a descender hacia la barba, hermano, hacia los ministerios y llegará hasta el borde de las vestiduras. Ahí era la cita, hermano, perdón. No tiene cita, nada más pongan las palabras en mayúscula. Ok, va a haber salvación de almas, hermano. Mucha gente se va a reconciliar con el Señor y entonces van a andar junto con el Señor, se van a poner de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Porque dice el Señor, venid luego y estemos de acuerdo.
Vamos a ponernos de acuerdo, razonemos juntos. Y entonces, hermanos, vamos a andar, va a haber gente que se va a poner a cuentas con el Señor y se van a salvar. Se van a romper maldiciones. Deuteronomio 30, 19. Las naciones van a admirar la iglesia porque van a decir, mire, antes de que de evidenciar la unidad de la iglesia, debe haber perdón. Tiene que haber perdón, hermano. Tal vez hayan cosas que no hemos perdonado todavía. Mire que el perdón, hermanos, es, te perdono, y aunque en el archivo de mi mente, ¿verdad?, de mi cerebro, exista todavía esa carpeta, ya no me duele. Ya no me duele lo que me hiciste. Ya te perdoné. ¿Sí me explico? Pero si cuando tenemos la oportunidad sacamos esa carpeta, mira lo que me hiciste, ¿te acuerdas que esto me lo hiciste? Y entonces echamos en cara, ¿verdad?, aquello que, y según ya habíamos perdonado, entonces no hemos perdonado. No, yo estoy con mi esposo porque le he perdonado todo. No es cierto. Si le sigue echando en cara las cosas que ha hecho, entonces no ha perdonado. Perdona, pero no olvida sentimentalmente. Entonces no ha perdonado. Pero si perdona y olvida sentimentalmente, ¿sí me explico con eso? Ya no le duele, lo platiques. No, mi esposo me pegaba una tunda, me agarraba a golpe, pero ya no, ya cambió. Bueno, pero si todavía dice, y que me pegaba, y me agarraba, y me daba, todavía le duele, todavía no ha perdonado. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Perdonar, dice, la iglesia debe haber perdón. El mundo verá la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos, donde está el amor de Dios. O sea, el amor de Cristo, hermanos, la unidad proviene del amor de Dios. Ahí está. Las naciones van a posar los ojos sobre la iglesia porque se evidenciará el poder de Dios, y una de las razones será por la paz que gozaremos. Este año tiene que ser un año de sinergia. Hermano, pues, ¿sabe que cuando David, a ver si lo puedo explicar, cuando David y Saúl venían de la guerra, las mujeres de Israel cantaban? ¿Qué cantaban? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Cantamos nosotros, pero en la Biblia dice que las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y Saúl se enojó. ¿Por qué se enojó Saúl? No entendió. No entendió, hermanos, que la Biblia dice, uno va a perseguir a 1000, pero ese uno unido a otro, juntos van a perseguir 10,000. ¿Me está entendiendo? O sea, y yo solo voy a perseguir a 1000, pero se une a mí un hermano, un hermano que está empezando a servir y dice, pastor, aquí estoy, para lo que diga yo voy a donde me manda. Amén. Ya entre los dos hermanos vamos a hacer estragos en el reino del mal. ¿Sí me explico? Porque yo solito sería hasta 1000, pero ya con otro hermano ya seríamos 2. Y dice que la Biblia que haríamos huir a 10,000. Eso se llama sinergia. Un caballo, ya lo he puesto de ejemplo, puede arrastrar, pongámosle así, que puede jalar, hermanos, 2 toneladas. Por decir, estoy hablando nada más, pero entre 2 caballos puede ser que arrastren hasta 5 toneladas. Se supone que uno arrastra 2, ya 2 arrastrarían 4, pero juntos puede ser que arrastren más de 5, porque
juntos hay una fuerza que se llama sinergia. Entonces, la unidad, hermanos, es importante. Vamos a orar al Señor para que el Señor traiga a nuestras vidas, hermanos, la bendición de la unidad. ¿Cuántos creen que el Señor, hermanos, quiere ministrarnos unidad? Amén. Por ejemplo, el hermano William está enfermo. Este es el momento para mostrar nuestra unidad. Amén. A veces no tenemos fondos para decir, hermano, aquí hay tanto. Algunos hermanos sí los hemos podido ayudar, otros no. Pero no porque no quiera el pastor, a veces no hay. Pero ahorita, hermanos, es tiempo de que nos pongamos, ¿verdad?, en unidad y decir, vamos a apoyar, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, únenos, danos un espíritu de unidad. Padre, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, Señor, como puerta espiritual, como puerta, Señor, en este lugar, te suplico que, Señor, derrames sobre esta congregación, sobre nuestras vidas, unidad, Señor. Llamo la unidad a este lugar para que, Señor, se cumpla tu palabra, que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Llamamos, Señor, la unidad sobre la juventud, sobre nuestros hermanos, a los matrimonios, a la iglesia en general, Señor. Llamamos la unidad, Señor, para Libertad, para Cunduacán. Llamamos la unidad, Señor, de tal manera, Dios mío, que se pueda ver, Dios Santo, la sinergia en nuestras vidas. El resultado, Señor, el avance en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros no podemos solos. Pero aquí hay jóvenes, aquí hay matrimonios, mujeres, varones, Señor, que tú, Dios mío, nos has dado para que trabajemos unidos. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos unidad sobre este lugar. Este es un año de unidad espiritual, unidad en la fe, unidad en el matrimonio, unidad en la congregación, unidad en todos los aspectos, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Tanto así que si un miembro, Señor, se goza, todos nos gocemos. Y si un miembro sufre, Señor, todos también nos dolamos, Señor, nos duela, Señor, y suframos juntamente con Él. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios.